Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Acá vamos a ir con la clase número 4, donde vamos a hablar de mensajes MIDI. Para entender un poquito qué significan estos mensajes MIDI, vamos a recapitular, ¿cierto? Hablando de que los mensajes MIDI sin distinción están compuestos por dos tipos de byte. El primero era el byte de status y el siguiente es el byte de datos. Todo mensaje debe comenzar con un byte de status, que indicará el tipo de mensaje, y a continuación de este irán 0, 1, 2 o más bytes de datos, llevando la información del mensaje. ¿Ok? Entonces, para diferenciar los bytes de status de los de datos, los primeros deben comenzar siempre con un dígito 1 y los de datos con 0. ¿Ya? Por ejemplo, un byte de status va a comenzar con un 1 y posteriormente la siguiente información. ¿Ya? Y el byte de datos va a comenzar siempre con un 0 y su respectiva información. De acuerdo a esto, los bytes de datos integrarán 7 bits, ¿ya? Que serían estos 7 bits de aquí, ¿cierto? Sin contar el 0. De información, es decir, un número comprendido entre 0 y 127. ¿Ya? Esta es la información sacada de la página oficial de MIDI.org, ¿cierto? Acá tenemos el ejemplo que ya hemos visto anteriormente del Note On y Note Off, ¿cierto? Acá tenemos el byte de status, ¿cierto? Que comienza con un 1. Posteriormente tenemos acá, ¿cierto? Como dice la información, el tipo de mensaje, el canal, ¿cierto? Acá N sería el canal, K en el byte de datos sería, acá como dice, bueno, acá no me está diciendo el número de nota, ya serían las notas musicales, estarían comprendidas en este byte de datos, y B sería, bueno, la velocidad con la que se ejecuta la tecla. Ya, lo mismo para el Note On, el byte de status, ¿cierto? La diferencia entre los dos lo va a definir este número binario. ¿Ya? Entonces acá está esta imagen que se entiende un poco más de la estructura binaria que tiene el mensaje MIDI. ¿Ya? En el status byte, tan solo 3 de los 7 bits disponibles son los que determinan el tipo de mensaje. Los 4 restantes indican el canal al cual va dirigido, ¿cierto? Eso también lo hemos visto, lo que explica el total de los 2 elevado a 4, o sea, 16 canales. Podemos ver que los bytes de datos comienzan con 0. ¿Ya? Ahí estaría la información. Entonces, algunos mensajes tienen solamente estos 2 bytes, otros mensajes tienen estos 3 bytes, ¿cierto? El de status y 2 bytes de datos. ¿Ya? Depende, como dice acá, del tipo de mensaje. Por eso me aparece aquí como opcional. Bueno, acá tenemos otra representación del mensaje, ¿cierto? Tenemos la separación. Antes de que empiece el byte de status, ¿cierto? Aquí comenzaría con este 1 la información del tipo de mensaje, ¿cierto? Acá tendríamos el canal. Finalmente esto terminaría con un 1 acá, ¿cierto? El tiempo transcurrido serían 320 microsegundos entre un byte y otro. ¿Ya? Y para diferenciarlo, este byte, para diferenciarlo del siguiente, ¿cierto? Está el 0. Posteriormente, acá en todo este rango, en estos 7 bits, tendríamos el valor de la nota. En este caso aparece un 60. Típicamente ese valor 60 corresponde a un do central, a un do 4. ¿Ya? Y finalmente, bueno, termina con un 1 para poder diferenciarlo con el siguiente byte que empieza con un 0, el siguiente byte de datos. Y acá en estos 7 bits que está abarcando, tenemos la velocidad de la nota y todos con la misma duración de 320 microsegundos. ¿Ya? Entonces es importante que se mantenga esta duración por el tema del MIDI clock, ¿cierto? Para que esto se sincronice de manera adecuada. ¿Ya? Entonces es importante que se mantenga este periodo en el mensaje MIDI. Bueno, aquí tenemos la representación del Note On y el Note Off, su única diferencia, ¿cierto? Que sería este 1 que está acá. ¿Ya?
Acá nos dice el número de nota K, ¿cierto? Acá tenemos los 7 bits del número de nota y acá nos preguntamos cuál es la mínima y máxima frecuencia que se puede tener. Yo estuve buscando las notas y las notas que tenemos, bueno, como son 2 elevado a 7, ¿cierto? Habíamos dicho que 2 elevado a 7 era 128. Entonces la cantidad de notas va a ir de 0 a 127, ¿ya? Y esto abarca más de 10 octavas. Entonces traté de buscar las frecuencias asociadas a estas notas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, están las notas musicales y nosotros sabemos que las notas musicales están asociadas a una cierta frecuencia. En este caso yo les decía que el do central, si vemos esta imagen, bueno, aquí voy a tratar de hacerle un zoom después. El 60 equivaldría a 261.63 Hz. Y el 69, que también es un punto importante, equivaldría al La 4 o La 440. ¿Ya? Entonces acá en esta escala nos muestra las frecuencias desde el La 0, que sería 27.5 Hz, hasta C8, ¿ya? Que sería en este caso 4186. Pero si nos damos cuenta, de las 127 notas que nosotros tenemos, acá solamente nos está mostrando, ¿cierto? Acá dice MIDI number, desde el 21 hasta el 108. Entonces la pregunta es, bueno, ya con esta información que sabemos, ¿cómo puedo saber qué frecuencia tiene, por ejemplo, 10, la nota 10? ¿Ya? O qué frecuencia tiene, por ejemplo, acá estamos en 108, no sé, 116, o qué frecuencia es 127. ¿Ya? Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a utilizar el OneNote para poder explicarles. Entonces, fíjense acá, tenemos 2 elevado a 7, ¿cierto? De los 7 bits disponibles, nos da los 128 valores de las notas musicales. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que el número 69 del número MIDI, ¿cierto? Equivalía a una frecuencia en hercios de 440, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que saber es que a medida que aumenta un número MIDI, por ejemplo el 70, va a ser la siguiente nota, o sea, va a ser un semitono más. Hay una ecuación que nos permite calcular, por ejemplo, la frecuencia según una frecuencia de referencia, lo voy a poner F0, que correspondería a esta frecuencia, ¿ya? Supongamos que esta es nuestra referencia porque la conocemos. Multiplicado por 2 elevado al número de semitonos sobre 12. ¿Ya? Entonces nosotros con esta ecuación ya podríamos saber todas las notas a partir de esta frecuencia. Entonces nosotros lo tendríamos que utilizar así. Que la frecuencia que quiero calcular va a ser igual a 440 por 2 elevado, en este caso, en la misma nota sería 0, ¿cierto? Si quiero avanzar a la siguiente frecuencia, ¿cuál es la que viene? El siguiente semitono. Entonces lo voy a calcular acá. Entonces a este le vamos a poner, no sé, F0, este pongámosle F1. Va a ser 440 por 2 elevado a 1 sobre 12. Y lo contrario, pues si yo quisiera saber cuál es la que está atrás de 440, entonces tendría que poner F, no sé, voy a poner menos 1. Y aquí tendría que poner 440. Esperen, voy a correr esto. Ya, ahora sí. Entonces sería 440 por 2 elevado a menos 1 sobre 12. ¿Ya? Y con esa forma ya podría obtener todas las notas de la más mínima a la máxima. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a utilizar una hoja de cálculo en donde voy a colocar, me voy a basar acá en estas mismas notas. Entonces voy a poner 1. Acá abajo voy a colocar este más 1 y voy a llegar hasta 127.
acá. Ya, entonces de 1 a 127. Ahora la información que nos da acá de las notas musicales iban desde, claro, va de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 127. De 0 a 127. Ah, ya, entonces este sería de 1 hasta 128. Me faltaría uno aquí. Y la columna de al lado, que sería el número de notas, le voy a colocar que es igual a este menos 1 para que me quede igual. Ya, ahí para que sea de 0 a 127. Ya, ahí estaría entonces. Y lo que sabíamos entonces de esta columna que nos interesa, que la voy a pintar de un color más claro, más oscuro. Entonces este sería el número de notas. Ah, lo que decía ahí es que el 69, ¿dónde está? Acá. El 69 correspondía a la nota 440. ¿Ya? Esa era la información que nos daba. Entonces esta nota para mí va a ser mi nota referencial 0. ¿Ya? Entonces de aquí para arriba va a ser igual a esto más 1 para que utilicemos como referencia hasta 127. Y para abajo va a ser esto menos 1. ¿Ya? Para que se vaya ahí con números negativos. Entonces este va a ser el número de semitonos. ¿Ya? Entonces fíjense, tengo desde acá, desde la nota 69, que es la 4, hasta el mínimo tengo menos 69 semitonos y tengo para arriba 58 semitonos, ¿ya? Según esta referencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escribir la ecuación, voy a poner igual 440 multiplicado por 2 elevado a el número de semitonos dividido sobre 12. Ahí. Entonces aquí tenemos 440, por ejemplo la nota que viene después 466.16. Por ejemplo la nota que viene acá en el do central, que es 60, sería 261.62. Si lo comparamos con el do central de acá, que sería esta, y 261.63, lo está aproximando, ¿cierto? Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta llegar a la nota mínima. ¿Cuánto sería? Serían 8 Hz en este caso. Entonces acá tendríamos, fíjense que el único número entero es el La, ¿cierto? El La 4, el La 3, el La 2, el La 1, el La 0, el La menos 1. ¿Ya? Sería la octava negativa. Y para arriba, veamos. Hasta aquí. Entonces estas serían las frecuencias. Fíjense que va aumentando. Acá tenemos 880, 1760, 3520, 7040. Y con esta cantidad de octavas ya sobrepasamos los rangos de las notas musicales de los instrumentos en general. Entonces nos da de sobra para poder ejecutar las notas musicales de los instrumentos. O sea, nos sobra en realidad. Podemos llegar mucho más allá. ¿Cuál es la nota máxima? 12.543, ¿ya? En este caso. ¿Ya? Y ahí responderíamos entonces a lo que nos dice la pregunta. Bien, veamos qué hay más adelante. Bueno, en resumen, existen los mensajes de voz, ¿cierto? Lo que hablamos ya, el note off, el note on, ¿cierto? El número decimal al que corresponde. El note off corresponde, si calculamos esto, sería el 8, sería el 9, el 10, sería polyphonic key pressure o aftertouch, que lo vamos a ver enseguida. Fíjense que acá está definido la presión, ¿cierto? Tiene 2 bytes, el control change correspondiente al número 11, también tiene 2 bytes de datos, el program change, ¿cierto? Que está totalmente relacionado con el General MIDI, que esa va a ser una pregunta planteada para la siguiente clase, ya para que la busquen ahí, investiguen un poco. Este solamente tiene un solo byte de datos, ¿cierto? Como dice acá. El channel pressure o aftertouch también
¿cierto? Equivalente al número 13, tiene un solo byte de datos, y el pitch bend, que corresponde al 14, tiene 2 bytes de datos. ¿Ya? Después vamos a ver qué significa LSB y MC byte. ¿Ya? Eso tiene que estar relacionado con cómo la computadora interpreta ese dígito binario, cómo lo va a leer, si de derecha a izquierda o al contrario. Bueno, acá nosotros vimos que decía Aftertouch en Channel Pressure y en Polyphonic Key Pressure. Entonces, ¿qué significa Aftertouch? En algunos instrumentos de teclado MIDI tienen la capacidad de detectar la cantidad de presión que se aplica a las teclas mientras están presionadas. O sea, una vez que yo toco la tecla y si la empiezo a presionar un poco más, se envía el mensaje Aftertouch. Esta información de presión, comúnmente llamada Aftertouch, puede usarse para controlar algunos aspectos del sonido producido por el sintetizador, como por ejemplo el vibrato, ¿ya? Si el teclado tiene un sensor de presión para cada tecla, ahí ya estamos hablando del Polyphonic Key Pressure. Eso es si es que este mensaje se envía para cada tecla de manera independiente, ¿ya? Esto sería mucha más información. Entonces se enviará en forma de mensaje de presión de tecla polifónica o Polyphonic Key Pressure, ¿cierto? Estos mensajes incluyen bytes de datos separados para el número de tecla y la cantidad de presión. Actualmente es más común que los instrumentos de teclado detecten un solo nivel de presión, uno solo, para el teclado. Y aquí entra el Channel Pressure, que es para un solo nivel de presión para todo el teclado. ¿Ya? Nosotros cuando utilicemos el controlador, ¿cierto? El Impulse 49, nos vamos a dar cuenta que solamente admite el Channel Pressure y no el Polyphonic Key Pressure. ¿Ya? Como dice acá, la mayoría actualmente utiliza solo Channel Pressure. Esta información de Channel Pressure se envía necesitando un byte de datos para especificar el valor de presión. ¿Ya? Como dice acá, solamente un byte de datos. El otro no se necesita. Bien. Bueno, acá la misma información que he estado hablando, esta información, esta tablita yo la saqué de la página midi.org, ¿cierto? Como información oficial. Para ir comparando si estamos bien lo que estamos revisando. ¿Ya? Acá en otras palabras dice que este mensaje se envía con mayor frecuencia presionando la tecla después de que toque al fondo. K es el número de nota y B es el valor o la velocidad de presión. Channel Pressure, Aftertouch también, este mensaje se envía con frecuencia presionando la tecla después. Dice lo mismo, pero no especifica a fondo como lo explicamos acá. Use este mensaje para enviar un único valor de presión máximo de todas las teclas deprimidas actuales. ¿Ya? Lo mismo que explicamos. Bueno, para que se entienda un poquito, entonces yo traté de buscar un video que represente esto. Entonces vamos a escuchar. Nos vamos a ir al segundo 52. Aquí. Ahí. Sample that we're using. Alright, now what I did not mention is this is only part of the sample. Under this sample, on a second layer in the ASR10, is another sample that's buried and will only present itself through Aftertouch. So have a listen to this. Ahí se nota un poco más. Donde presiona más la tecla, se siente la percusión. Bueno, si nos dimos cuenta, el cambio que ocurría al presionar la tecla, ¿cierto? El mensaje de Channel Pressure, y según la configuración del DAW, entonces aquí había una modificación en la percusión, ¿ya? Como también puede hacer una modificación en el nivel, no sé, pues de una trompeta o de una guitarra o de un violín, o que cuando lo presiona un poco más haya un tanto de vibrato o haya, no sé, pues una cantidad de mayor armónico. En fin, o por ejemplo los trompetistas o los
que tocan instrumentos de viento, ¿cierto? Hay un efecto que se llama Flarer-Sunger, en donde se pronuncia la R y soplan al mismo tiempo para producir ese efecto. Entonces yo podría presionar mayor cantidad de presión para producir ese efecto en el instrumento que esté tocando. ¿Ya? Todo depende de la configuración que nosotros hagamos y cómo queremos utilizar ese mensaje. Bien, posteriormente está el Control Change. Este mensaje MIDI transmite información relacionada con los controles, tales como ruedas o controles deslizantes, ¿cierto? Acá tengo el Impulse 49, donde tengo estos dos controles, ¿cierto? Para modificar el pitch o el nivel. También otro controlador puede ser el pedal de Sustain, que es muy utilizado, ¿cierto? Para los pianistas, para que la interpretación sea la más adecuada posible y no sea tan antinatural. Ya, la información se puede utilizar para controlar una variedad de funciones en otros dispositivos a través de MIDI, como profundidad de vibrato, brillo, portamento, niveles de efecto y muchos otros parámetros. Ya, entonces acá tenemos la misma representación de MIDI.org. Este mensaje se envía cuando cambia el valor de un controlador. Ya, los controladores incluyen dispositivos como pedales y palancas, lo mismo que hemos visto. El número de controlador va de 120 a 127 y están reservados como Channel Mode Message. Bueno, después vamos a hablar de esto. ¿Ya? Entonces, bueno, la misma información que hemos visto, ¿cierto? Y acá tenemos todos los controladores, que son 128, ya son bastantes. Entonces, según ha avanzado esta evolución del MIDI, con el tiempo, no sé, pues dependiendo del fabricante también. De hecho, en la misma página de MIDI dicen que estos mensajes pueden estar sujetos a modificaciones según el fabricante. O sea, hay que averiguar bien si es que yo quiero configurar algún, no sé, pues sintetizador. Tengo que buscar información acerca del fabricante, de cuáles son los controles y qué es lo que hace cada uno. Ya, esto es un ejemplo cualquiera, pero pueden haber muchas otras tablas con distintos valores. Y si se dan cuenta, la mayoría está como indefinido. ¿Ya? Por eso puse acá que de los 128 controladores posibles, no todos están definidos en la especificación MIDI 1.0, ¿cierto? Sobre todo ahora que apareció un nuevo MIDI que es el 2.0, ¿cierto? Entonces, obviamente van a haber otras modificaciones acá, quedando varias decenas libres para el uso que se estime conveniente. ¿Ya? Eso es otra cosa, que los que están indefinidos también se puede usar de la mejor manera, dependiendo del sintetizador o de las perillas que tenga. Entonces esto se puede modificar, ¿ya? O el fabricante también tiene una configuración que lo caracterice. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estos son los últimos, porque este llegaba hasta el 95 y después acá 96 hasta el 127. Esto también es importante. Los mensajes de canal o Channel Mode Message, ¿cierto? Que va del 121 al 127. ¿Ya? Entonces los mensajes de modo de canal o Channel Mode Message, ¿cierto? Que van del 121 al 127 afectan la forma en que un sintetizador responde a los datos MIDI. El controlador número 121 se usa para restablecer todos los controladores. El controlador número 122 se usa para habilitar o deshabilitar el control local. En un sintetizador MIDI que tiene su propio teclado, por ejemplo, las funciones del controlador del teclado y el sintetizador pueden aislarse desactivando el control local. ¿Ya? Entonces los números de controlador que van del 124 al 127 se utilizan para seleccionar entre el modo Omni activado o desactivado y para seleccionar entre el modo mono o modo poly de operación. Bueno, esto en algún momento lo vamos a revisar en más detalle ya en alguna aplicación práctica. ¿Okay? Bueno, lo que les comentaba delante del LSB y el MSB. LSB significa Least Significant Bit o bit menos significativo. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este código la computadora lo que lee,
es el bit menos significativo. Es como que lo lee de aquí hacia allá. Y MSB o Most Significant Bit o bit más significativo significa que lee el bit que está a la izquierda, ¿ya? Entonces LSB el bit de la derecha, MSB el bit de la izquierda. Entonces la lectura sería en MSB de izquierda a derecha y en LSB, ¿cierto?, de derecha a izquierda. Entonces, según cómo va a interpretar este código binario, ¿ok? Y el program change, esto también relacionado con el general MIDI, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla en donde tenemos los distintos programas de instrumentos, ¿cierto? Donde va desde los pianos, no sé, pues piano eléctrico, después viene el arpa, el clavinet será, ¿cierto? Después los distintos instrumentos de percusión, la armónica, la guitarra, tenemos los bajos, bajo sintetizado, violín, ¿cierto? Y todo esto tiene un cierto orden que está relacionado netamente con la actividad que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué dice acá? La mayoría de los módulos de sonido tienen una variedad de sonidos instrumentales, como piano, guitarra, trompeta, flauta, etc. Cada uno de estos instrumentos está contenido en un programa. Por lo tanto, al cambiar el programa, se cambia el sonido instrumental que utiliza el dispositivo MIDI. Y esta sería la información que está disponible en MIDI.org, ¿cierto? Siempre hay que buscar un poco más allá porque no es mucho la información que nos entrega, ¿cierto? Es para personas que ya conocen y manejan la definición de estos mensajes. Bueno, acá tenemos pitch bend, ¿ya? Este mensaje normalmente se envía desde un instrumento de teclado con respuesta a cambios en la posición de la rueda de pitch bend. ¿Ya? Esta información se utiliza para modificar el tono de los sonidos que se reproducen en un canal determinado. El pitch bend incluye 2 bytes de datos para especificar el valor de pitch. Se requieren 2 bytes para permitir una resolución suficientemente fina para hacer que los cambios de tono resultantes del movimiento de la rueda parezcan ocurrir de manera continua y no en lugar de pasos, ¿ya? Como una escalera. Entonces esta imagen representativa la encontré interesante, ya que acá nos muestra, ¿cierto?, los 2 bytes de datos necesarios, ¿cierto?, para estos rangos sean un poco más continuos, ¿ya? Y por eso acá yo puse la pregunta de cuál es el rango de valores, ¿cierto?, del pitch bend, si este contiene 2 bytes de datos, ¿ya? Si nos vamos acá, vamos a darnos cuenta que la cantidad de valores que tiene el pitch bend, ¿cierto? Si sabemos ya que 2 bytes equivalen a 14 bits, entonces la cantidad de valores va a ser 2 elevado al número de bits, ¿ya? Y eso nos va a dar, si nos vamos a la calculadora, nos vamos a la calculadora científica, 2 elevado a 14 son 16.384 valores de pitch, ¿ya? Entonces generalmente la ruedita de pitch va a ir en una escala, ¿cierto? Considerando el 0, si dividimos esto por 2, esto dividido 2 me da igual 8192, ¿ya? Entonces probablemente este valor vaya desde menos 8192 hasta 8191, ¿ya? Esa sería la rueda de pitch. Ahora, ¿cuál es el rango en frecuencia? Bueno, eso depende. Yo he probado ruedas de pitch que pueden tener una octava o según la configuración que uno le haga,
Pero generalmente las ruedas de pitch vienen configuradas o sea, desde la posición central hacia arriba, 3 semitonos y hacia abajo otros 3 semitonos. Entonces uno tiene 6, en realidad 7 semitonos considerando el central para jugar, ¿ya? Entonces acá, bueno, acá traté de buscar algún ejemplo y acá solo al principio utiliza la rueda de pitch y en el transcurso del video también lo va utilizando, ya, pero no voy a colocar el video entero, solamente el principio. Escuchemos. Ya, si se dieron cuenta, ahí habían dos informaciones, uno que era el mensaje de pitch y después vino un vibrato. Ya, entonces ahí iban dos informaciones distintas dependiendo de cómo él movió la rueda. ¿Ya? Y bueno, otro dato importante que no está de más es el MIDI clock. ¿Ya? Probablemente eso también lo ocupemos más adelante o ustedes lo van a ocupar en los siguientes laboratorios que vayan viendo, por ejemplo el de producción musical, o si es que necesitamos, no sé, pues sincronizar, no sé, pues un Cubase, por ejemplo, con un Pro Tools, o sincronizar también sintetizadores entre sí. ¿Ya? Hay bastante información igual en internet en cómo se hace. Pero básicamente no vamos a entrar en tanto detalle, sino que vamos a definir que es una señal de reloj que se transmite a través de MIDI para garantizar que varios dispositivos como un sintetizador o un secuenciador de música permanezcan sincronizados, ¿ya? Una representación gráfica de cómo es el MIDI clock, ¿cierto? Es un tren de pulsos de manera constante, de manera estandarizada también, para que los dispositivos se puedan sincronizar. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dejar hasta acá para que no nos extendamos de más. Y lo que yo les propongo para la siguiente clase, que es lo que vamos a ver, busquen General MIDI, escuchen los sonidos, los típicos sonidos que hay, busquen información al respecto para que más o menos se enteren. Porque por ejemplo General MIDI yo lo vengo utilizando desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, incluso antes de entrar a estudiar a la universidad. Entonces, más que nada para que veamos con más detalle y los que nunca han visto o qué significa General MIDI, ya tengamos una pequeña base para la siguiente clase. Bien, entonces esperando que les haya gustado esta clase, nos vemos en la siguiente. Chao.